Listo. Entonces, nosotros decíamos, mira, quizás por qué está malo, hay una razón obvia. Esta razón, no sé qué esto que sale acá abajo, pero es una pantalla de ellos mismos. Bueno, aquí el costo de la deuda de 2,6% no tiene ningún sentido, porque el 2,6% sería más bajo que la tasa libre de riesgo. Entonces uno dice, podrá ser súper seguro el negocio, pero por debajo de la tasa libre de riesgo es difícil. Entonces, lo que ahí uno tiende a considerar es que preguntarle, mira, a ver, ¿cómo están calculando ese costo de la deuda? Listo, entonces si uno cliquea donde dice debt cost, te va a dar ciertas indicaciones. Entonces, si es que se abre. Estoy odiando mi computador en estos momentos. De nuevo, a ver. Ahí se abrió. ¿Ustedes ven lo que se abre? ¿O pasa lo mismo que antes? No se ve, profe. No se ve. Cambiar a pantalla completa. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo calcula el costo la deuda? Ni idea. ¿Se entiende? Hace una cosa súper rara, así como tasa efectiva de impuestos. Se fijan que no es realmente la tasa real que tiene la empresa, 27% después de la mejora de la reforma tributaria que se hizo en febrero, y después te dice, mira, las notas que sean deudas de corto plazo pagan tales tasas. No saben. Y los bonos que tengan de largo plazo y un factor de ajuste que, ¿de dónde salió? Ni yo tengo idea. ¿Se entiende? Entonces, si uno quisiera sacar el costo de la deuda, ¿de dónde podría sacarlo? Si alguien De los quisiera últimos, de los últimos bonos emitidos por la empresa. de los últimos bonos, si es que la empresa tuviese bonos, que por ejemplo eso es lo que vamos a hacer con una función específica de bonos la próxima semana, sino una alternativa de ir a la nota de los estados financieros que te diga, oye, aquí estamos calculando A o B o C o D. Y entonces lo que vamos a decir en ese sentido es, mira, pues voy a abrir la pestaña 2 de esto y en Bloomberg 2 vamos a decir, mira, voy a buscar Senco Shopping y voy a ocupar una función que se llama FA. Y después vamos a entrar mucho más en detalle la próxima semana sobre la función de análisis financiero, pero lo importante aquí es que te muestra los estados financieros. Entonces, fíjense que aquí arriba dice Key Stats, Income Statement, Balance Sheet, y eso es lo que queremos ver, el balance. Entonces queremos decir, mira, después le vamos a hacer hartos cambios, pero nosotros vamos a decir, mira, cuáles son los pasivos y el patrimonio y quiero ver lo que sea deuda. Ah, ya, entonces mira, tengo de corto plazo, tengo de largo plazo y uno podría ir abriendo aquí ese tipo de indicadores, ¿sí? Entonces uno podría decir, ah, mira, yo voy a ir al balance y en el balance voy a sacar estas cifras. Ya, o sea, podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, si yo voy a sacar estos datos de acá, podría tener algo. Si acá arriba se fijan, y esto es lo que quiero mostrar para que después si alguien escogió los estados financieros en PDF comparado con esto le da algo distinto, van a ir a As Report. Después, insisto, la próxima semana les voy a mostrar cómo ir a descargar los estados financieros en vez de ir a la parte de Investor Relations de la compañía directamente desde Bloomberg. Pero fíjense que acá Bloomberg como que te lo estandariza un poco. Entonces, si yo le digo, mira, cómo fueron reportados, e inclusive al lado, y lo vamos a repasar la próxima semana, podría ponerlos como porcentaje, así en tamaño común. Entonces voy a decir, mira, ¿qué es lo que yo quiero ver? Lo que yo quiero ver es solamente la deuda. No quiero ver todos los pasivos, quiero ver los pasivos que son financieros. Entonces, fíjense que aquí dice otros pasivos financieros de largo plazo u otros pasivos financieros de corto plazo, que casi no tiene. Entonces, yo voy y le hago clic ahí. Entonces, lo que va a hacer es que te va a decir, mira,
esta es la cuenta de donde los sacamos. A ver, ¿y qué hay en esa cuenta? Otros pasivos no corrientes. Si yo pincho ahí, como que voy indagando cada vez más, te va a llevar a los estados financieros. Entonces, denle un tiempo a Bloomberg y te va a abrir la memoria en ese valor. Y entonces, cuando uno abra la memoria, uno va a ver ya estos 500.000 millones y dice ya. Y al lado te sale un numerito. Esa es la nota de los estados financieros. Y entonces esa nota de los estados financieros te va a decir, mira, estos pasivos se transan a una tasa de emisión de tanto que, ojo, pueden ser créditos, pueden ser préstamos que quizá haya negociado la empresa de forma privada o con varios bancos, no sé, distintos tipos de préstamos. Pueden ser leasing y pueden ser emisión de bonos, no tiene que ser solamente los bonos. O sea, típicamente uno dice ya la tasa a la que se transa el bono, pero si la empresa es más pequeña y no tiene bono, entonces no puedo quedar en nada. Entonces yo puedo ir ahí y te van a dar la tasa. Entonces, denle su tiempo a Bloomberg. ¿Se fijan que ahí te está mostrando? Te dice, ah, ya, mira, ¿de dónde sacaste este número? De estos 542 ahí, que están en la nota 13. Si yo voy en la nota 13, nota 13, está en la 8. A ver, por aquí irá en la 13. Valor, esta debe ser la 11. 13, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Obligaciones con el público, que esos son bonos, y tenemos leasing financiero, ¿sí? Corriente y no corriente, ya. La mayor parte de esto es bonos, no tiene préstamo. Entonces ahí te dice, mira, este día hice la colocación de los bonos por 10 millones de UF a 10 años y por 3 millones de UF a 25 años. Colocó otros bonos de serie C, de serie D y se destinaron a prepagar los créditos que le debía a su matriz. ¿Listo? Tomó su propia deuda en el fondo. Y acá te dice, mira, son bullet, pagan intereses y amortizan todo al final. Ya lo coloqué en el mercado nacional, pagué esta tasa y eso está en unidades de fomento. Entonces esto es lo que después quiero mostrar. Entonces la tasa de interés cupón era esa y se colocó a la par. Ya se colocaron todas a la par. Ah, listo, no hay diferencia. ¿Sí? Entonces está bueno, justamente la tasa de emisión es la tasa de colocación y después vaya y el leasing, no, la consorcio le da un leasing que tiene una tasa efectiva de 5,35%. Listo, allá. ¿En qué moneda está? En pesos. Por eso que las tasas de aquí no son directamente comparables. ¿Se entiende? Este está en unidades de fomento. Entonces, si esto es la tasa real y la otra es la tasa nominal, como mínimo debería ser un ajuste de la paridad de Fischer. En el fondo tú dirías 1 más la tasa nominal, debiese ser 1 más la tasa real por 1 más la inflación. ¿Se entiende? Entonces me dicen, oye, este paga 2,2% y la inflación es más o menos 3%. Ah, por eso que te dan más o menos 5,5% acá. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, el más chiquitito, la serie C, que es 0,7, digamos que sumémosle el directo 3% nomás, para hacer una idea, 3,7. El más caro, el leasing de 5,5, entonces el costo de la deuda será 4, será 4,5. Algo debe salir del promedio ponderado de eso, pero no 2,6, que era lo que nos informaba Bloomberg. ¿Se entienden? Aquí tengo una noción. Otra noción, ¿se entiende hasta ahí? Si alguien se pierde, me detiene. ¿Sí? ¿Cómo hago el promedio ponderado? Bueno, con el total de la deuda. O sea, dicen de los 542.198 pesa este porcentaje, 83, 85, 174 pesan distintos. ¿Y por qué las tasas son distintas? Se colocaron en distintos momentos del tiempo y los plazos son distintos. Acuérdense cuando veíamos algo de la estructura intertemporal de tasa el lunes pasado, nosotros decíamos las tasas en el corto plazo en general son más chicas, digamos, o más bajas que las de largo plazo. Entonces, por eso si se fijan, acá nos decía justamente la nota que los bonos de serie C por 3 millones eran a 10 años y los de serie E eran a 26 años.
Y fíjense que esto eran emitidos en septiembre del 2019 y esto en mayo del 2019. No hay una diferencia tan grande, pero fíjense que las tasas sí variaban de 1,9 a 0,7 y de 2,2 a 1,3. O sea, en 6 meses las tasas habían bajado casi un 1% para la empresa, lo cual es mucha plata, como notarán. ¿Sí? Entonces, me devuelvo a la función FA. Ustedes siempre pueden apretar ahí y van a estar devolviéndose. ¿Sí? Entonces, lo otro que uno podría hacer es decir, mira, ya, yo sé cuántos pasivos tiene. Tiene los 1925 y lo tengo los 542.000. Digamos unos 544.000. Y entonces voy al income statement, que sería nuestro estado de resultados ahí al lado, y de nuevo, Bloomberg te junta aquí todo y te lo asocia ya. Lo que aquí hay que poner es as report, para que uno lo vea igual como la compañía, porque Bloomberg hace como unas faramañas que los va juntando de cosas que quizás no hacen el resto de la empresa o estandarizarlo con alguna empresa en Europa, en Japón, en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo me los presentó Cencosud? ¿Sí? Cenco Shopping en este caso. Entonces tú dices, mira, ¿qué cosa me generan los pasivos financieros, digamos? ¿Qué cosa me generan los pasivos financieros? ¿Nadie sabe lo que te generan los pasivos financieros? ¿Alguien, por favor? Magíster de finanzas. ¿Qué te generan las deudas? ¿Intereses? Intereses, perfecto. Entonces, en los intereses uno dice, mira, ¿qué vamos a tener? Los intereses, ya seguro que sí, pues aquí te dice costos financieros. ¿Se entiende? Ah, pero mira, tiene ingresos financieros, chuta, ya el neto, sí, quizás en Excel eso lo vieron. Pero uno dice, ¿tu deuda está en pesos? ¿O la mayor parte de tu deuda? ¿En qué moneda está la mayor parte de tu deuda? ¿En qué moneda estaba la mayor parte de la deuda de Cenco Shopping? Empieza con U. UF. ¿La UF qué te genera? ¿O qué le pasa a la UF regularmente? Ok. Sube. Po. Y entonces fíjense que acá hay algo que dice ganancia o pérdida de inflación o por unidades de reajuste, que es lo que aparece en español. Entonces uno dice, oye, mira, la UEF subió y aquí tengo un cargo al resultado, o sea, un gasto por otros 21.000. Y eventualmente si la empresa tuviera deuda en pesos colombianos, en soles peruanos, en dólares estadounidenses, te generaría una diferencia por tipo de cambio y la diferencia de cambio también te genera un gasto. Entonces, fíjense que si yo hiciera el cálculo mal hecho, y esto ocurre mucho, yo digo costos financieros totales 33.000. Ah, ya, pues entonces eso sobre lo que dijimos de 544.000 en la tasa de interés. R. Ya, entonces ahí me daría 33. ¿Qué hice? Me eché mi cálculo. Ahí sí. 33.741 dividido 544 te da 6,2%. ¿Sí? Entonces después uno, bueno, ojo, el año anterior tenía más deuda, así que esto podría refinarse con el tiempo. ¿Sí? Pero tú dirías, bueno, no, pues además tiene estos 21. Entonces sigo, 33.741 más estos 21.393 prácticamente sobre los 544 cambia el panorama notablemente.
Digo, 33,741 más 21,393 dividido 544. Ah, la tasa es de 10,13%. ¿Se entiende? Entonces paso de 6,2 a 10,13. No es exacto porque te decía que había emitido los bonos a mediados del 2019 para pagar una deuda con la matriz que era mucho más alta, era como 1,6 billones y la empresa ahora solamente tenía deuda por 500.000 millones. Entonces quizá habría que hacer un promedio ponderado entre lo que era a finales de 2018 y lo que era a finales de 2019, pero para una empresa que tenga un monto más o menos estable, el dividir los gastos financieros, y eso incluye los intereses más las variaciones del tipo de cambio, más las variaciones por unidades de reajuste, especialmente en Chile, que es súper normal incluir la unidad de fomento en todas las transacciones comerciales y financieras, así es como debiese calcularse de forma correcta la tasa de interés. ¿Se entiende? Y ahí sí uno podría meter más o menos bien a la juguera los datos que tienen que ver con el WACC. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, por el otro lado, vuelvo a la pantalla 1. Digo, ya, mira, aquí lo complicado no es hacer el promedio ponderado del WACC, pues esa es la parte fácil. Lo que pasa es cómo llego al RE, al retorno esperado por el equity, o al RD, el retorno esperado por la deuda, o el costo de la deuda y del equity. ¿Sí? Entonces digo, ya, a ver, ¿qué es lo que está haciendo aquí con el equity? Veamos. Entonces, si abrimos eso, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está calculando esto? ¿Con qué modelo? ¿Con qué modelo está calculando el costo del equity? ¿Alguien lo ve? ¿Con KPM? Con KPM. Porque fíjense que te dice, mira, yo tengo una tasa libre de riesgo, o sea, digamos que te está diciendo algo de este estilo. Tengo risk free, que es 2,52. Después tengo el beta apalancado, que es 1. Y después tengo el premio por riesgo de mercado. Entonces aquí es donde parte la magia de lo que tienen que hacer ustedes. Uno dice, mira ya, ¿cómo calculo RF? Ustedes me dicen, y lo vimos la semana pasada. ¿Cómo calculo la tasa libre de riesgo? ¿Cómo calculo la tasa libre de riesgo? ¿Alguien con alguna idea? Bono del Tesoro a 10 años, ¿Bono del Tesoro de Estados Unidos? ¿sí? ¿Ya? Eso lo hace Bloomberg, ¿no? No sé, digo, pero podría ser. O sea, O ya sea, digamos T-Bond 10. si es que vamos a trabajar en dólares, sí, pues, pero si vamos a trabajar en pesos, habría que usar el de Chile ¿Ya? o sumarle al del Tesoro la diferencia entre bonos del Tesoro americano y bonos emitidos por Chile en dólares al mismo periodo. Y las dos ideas suenan súper bien, o sea, si ocupo un Tibón 10 o ocupo un BCP 10. Ahí dice 10, por si acaso, me quedo más o menos mal. Pero si ocupo la versión, esta es la versión local. Si ocupo la versión internacional, esto lo deben haber visto mucho más en finanzas corporativas. O si alguien tomó el electivo de la Gavi, también en valorización de activos o en M&A lo deben haber visto mucho más. Le suman el spread por riesgo país o el premio por riesgo país. ¿Se entiende? Y aquí es donde nosotros decíamos, mira, una opción de hacerlo es con el Credit Default Swap, otra opción de hacerlo es con el ENVI. Y el ENVI es el Emerging Market Bond Index, que en el fondo te dice, mira, Estados Unidos se endeuda 1% anual, Chile se endeuda al 3% anual en dólares de Estados Unidos ambos, por lo tanto la diferencia es 2%.
yo les diría que históricamente lo que más se utilizaba era el ENVI. Este es un índice que lo va construyendo JP Morgan y demuestra toda la historia del diferencial en tasa en el mismo bono soberano, y los dos en dólares, pero entre Estados Unidos y el país emergente. Por eso es Emerging Markets. Y esta M quedó como medio extraño. Pero lo que se ha utilizado mucho más últimamente no es el ENVI. Lo que más se ha utilizado es el C10. Ha ido cambiando con el tiempo. Pero quizás no deberían llegar a una diferencia muy significativa de nuevo, porque si yo ocupo el C10 y digo, oye, entonces yo tomo el bono de Chile con un C10, debiese ser súper parecido a lo que pago el bono del Tesoro por la diferencia. Si no hay como una especie de oportunidad de arbitraje. ¿Sí? Entonces uno diría, bueno, como estoy agarrando una tasa en dólares, le tendría que sumar esto. Y ahí depende de nuevo. Si tú estás proyectando flujo en dólares, entonces tasa en dólares. Si tú estás proyectando flujo en pesos, tasa en pesos. ¿Se entiende? Entonces acá, ya, listo. RF tenemos esas dos opciones. El beta, ¿cómo lo saco? ¿Cómo calculo el beta? No sé. El beta rho del Bloomberg, ¿no puedo ocupar ese que vimos al principio? Podría ser, es cierto, pero ese beta, ¿cómo estará calculado? Aquí primero vamos como a la concepción teórica, diríamos, mira, en este caso, digamos, cualquier activo IVO, en este caso es Senco Shopping, pero ¿contra qué índice? Sería contra el S&P. Ya, o sea, esa podría ser una opción. Podríamos decir, fíjense que aquí se pueden dar infinitas combinaciones, pero podríamos decir lo que se mueva Senco Shopping Center contra el S&P, en el caso de Estados Unidos, y local Contra el IPSA. contra el IPSA, ¿sí? Yo diría que hubo un tiempo que la gente debatía si era contra el ICPA, que si podría ser contra un índice más grande, pero cada vez se ocupa menos otra cosa que no sea el IPSA, ¿sí? Pero podría ser contra el ICPA si quieren, que es un índice que contiene más acciones. Normalmente entre 80 y 120 deben cumplir con un parámetro, pero el IPSA solamente tiene 30 desde que lo calcula Standard & Poor's, ¿sí? Entonces uno podría decir eso, pero quizá uno podría decir, no, pues mira, el beta debiese calcularse con los comparables, porque en realidad alguien me decir, oye, la acción de Cencosud Shopping Center no tiene nada que ver con lo que le pasa al S&P 500, y podría ser cierto. Entonces tú dices, bueno, voy a calcular el promedio de los comparables, por ejemplo, entonces voy a buscar Vornado Realty en Estados Unidos, un fondo súper grande, o voy a tratar de aproximarme con otros operadores de centros comerciales en Estados Unidos, y alguien dice, no, no, es que es distinto, por ejemplo, ya voy a buscar uno en Brasil, voy a buscar uno en Colombia, que podrían parecerse más como el mercado emergente, no sé, pues en Etiopía, no, es que ahí ya es mercado frontera, etcétera. Bueno, Malasia, no sé, algo encontraré. ¿Sí? Y como que son opciones, pero fíjense que ya podría tener, si combino estos 6 opciones distintas. ¿Se entiende? Este ya lo tenemos, ¿sí? O sea, tenemos este y este. Ya. ¿Cómo calculo el retorno esperado del mercado? Profe, Ajá, si nosotros usáramos los beta comparables, ajá, empezamos a mirar industrias de otros países como Brasil, Estados Unidos, ajá. tendríamos que desapalancarlos de su estructura de impuestos y apalancarlos con la chilena, ¿no? Claro. O sea, debieran aplicar después la proposición 2 de Modigliani, miren. Beta U, claro. No, beta B. Y ahí calculo el beta U y calculo el promedio de los beta U, y después entonces hago con el beta U promedio el apalancamiento con la estructura de Senco. Después voy. Esto como sería, primero desapalancar y después volver a apalancar. Si esa fuera la aproximación, o sea, si fuera Chile, eso es lo que vamos a cuestionar ahora con el beta. Si, es que Cencosud Shopping Center tiene súper poco tiempo en la bolsa, entonces el beta que me da estadísticamente es bajo. Pero si no fuese así,
Si en realidad tú dijeras, oye, Parque Arauco tiene 25 años en la bolsa, entonces no tengo ningún problema, no habría que corregir eso. Pero si tú en realidad, claro, no crees en los datos que te está dando, podría aproximarte por comparable. Entonces, en ese caso, quizás, si no creo ni en RF, ni en RM, ni en nada, me aproximo por los datos de los otros mercados. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno siempre dice, chuta, ¿creo o no creo? No estamos seguros. Bueno, antes no estoy seguro, siempre es mejor ir a buscar mercados más desarrollados. En general se piensa en Estados Unidos porque es donde más se mueven los montos, pero podría hacerse con Japón, podría hacerse con Inglaterra, con Alemania, con Francia perfectamente. ¿Sí? ¿Cómo calculo el retorno esperado del mercado? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿Nadie? ¿Se ¿Cómo podría hacer hago un eso? pronóstico analizando la serie de tiempo de retornos de mercado? ¿Ya? ¿Y cómo hago el pronóstico? Y no volver a usar KPM. Sí, Con pues un... eso es KPM, pues, pero lo que quiero decir es que cómo estimo lo que creo que va a rentar el mercado, porque ya decir cuál es tu mercado es difícil. Podría ser con un ARP. Eh, es cierto, podría ser con un... Pero ¿qué me va a dar eso? O sea, me va a dar lo que yo pronostico que va a ser lo que va a retornar el mercado ¿Y en está el siguiente basado en periodo. qué? O sea, es cierto, uno podría hacer modelos más complejos, ARPE, ARMA, no sé, millones de sofisticaciones econométricas, pero en el fondo va a estar basado fundamentalmente en la serie de tiempo. ¿Y en qué datos de la serie de tiempo? En el anterior. O sea, en el promedio. Entonces uno va a decir, mira, yo podría aquí agarrar el S&P 500, lo que haya rentado en promedio. Y en este caso probablemente el IPSA, lo que haya rentado en promedio. Y ahí es súper discutible de lo que haya rentado el promedio realmente vaya a ser lo que rente a futuro. Quizás eso es lo más complejo en estos tiempos. Entonces, fíjense, esa es como la discusión teórica de lo que tendríamos que tener. Si voy aquí al dato de lo que me da Bloomberg, yo me pongo encima de Risk Free y me dice, mira, ¿qué agarré? Chilean Government 10-Year Index. Listo, ya está. Ese es el dato. ¿Entiendes? Justamente ese queríamos. Ah, ya listo. El beta que hizo, mira, lo que no está disponible el beta, entonces por defecto te di el promedio de mercado. Ah, ya, ¿por qué no estará disponible? Vamos a discutir eso. Entonces, alguien si quiere decir, no, mira, me parece que este negocio es súper poco riesgoso, 0.6, bueno, esto está en inglés, 0.6. Cambio y ahí te va cambiando, pero insisto que lo complejo no es calcular la multiplicación, ¿se entiende? De dónde sale el dato es es lo fundamental en este caso porque es súper complejo obtener eso, ¿se entiende? Entonces después te dice, mira, el retorno esperado de mercado es de 16% y de dónde sale ese ni idea. Y ahí es sospechoso. ¿Alguien cree que el IPSA vaya a rentar en promedio 16%? Está difícil. Está difícil. Está imposible, yo creo que ni siquiera el promedio desde que existe es 16, más bien anda del orden de 14. Entonces, creo que yo lo comentaba la semana pasada, pero a nosotros en la Chile nos tocó valorizar la fusión de Corbanca con Itaú. En ese momento, una parte importante del negocio está en Colombia. Si uno agarraba el índice de Colombia, de Bogotá, y yo decía lo que me ha rentado históricamente, que después lo cambiaron por el Colcap, pero el IGBB, cuando uno lo miraba, había rentado 27% en promedio históricamente, pero estaba agarrando datos así de los años 90, inclusive finales de los 80, que el riesgo de Colombia era totalmente distinto.
O sea, eran los tiempos de los bombazos de Pablo Escobar, de la FARC, etcétera. Entonces era súper riesgoso ir a invertir a Colombia. Pero si uno agarraba los últimos 5 o 10 años, digamos tercer milenio, el dato era mucho más bajo. Entonces quizá uno dice, oye, el promedio no representa ningún pronóstico de lo que vaya a ser el futuro. Y ahí la corrección tiene que ser manual. Y yo dije, no, es imposible, 17%. No, pero como el promedio es 27, no va a seguir rentando persistentemente 27%, es injustificable. Bajémoslo a 17%, un número bastante más realista, está en línea con la expectativa, está en línea con lo que está incluido implícitamente en los precios de las acciones, en la razón precio-utilidad del mercado. O sea, hay hartas sofisticaciones que probablemente o lo hicieron en equity o lo hicieron en finanzas corporativas, que uno podría extraerle ese dato al mercado. O si no, siempre hay encuestas, ¿se entiende? Entonces, como que justificar premios por encima del 10%. Hoy en día, en Chile me parece súper, súper complicado. O sea, si esto lo hicieron en Excel, Magner le habrá dicho el Nico, 7%, 6%, 5% quizás. Como que se han reducido súper harto los premios por riesgo en el tiempo. Entonces, 14 de ninguna forma. Y entonces ahí uno tiende a ir a corregir esas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, en el primer trimestre cuando tenían que hacer en mi electivo, en control de gestión financiera, el trabajo pasaba esto, decían, mire, yo agarro el IPSA, voy a agarrar el IPSA, y después voy a Graphic Prices, la misma función que vimos antes para que me diga qué ha pasado en el fondo con el precio del IPSA el último tiempo. Entonces digo, mira, si así como un año es un asco, ¿se entiende? Viene de 5.000 a 3.600. Ah, no, démosle más tiempo, es que un año hay muy pocos datos, profe, me decían, ¿ya listo? Oye, los últimos 5 años, ¿cuánto ha rentado el IPSA? De 3.008 a 3.008. Cero. Ni uno. Ah, no, es que 5 años es muy poco tiempo. Démosle 10 años. 2010. Ha rentado negativo los últimos años, de 4.007 a 3.006. ¿Se entiende? El IPSA ha sido un asco de inversión, no hemos visto ni una en 10 años, un desastre. ¿Se entiende? Entonces uno dice, chuta, por ejemplo, es clásico, Yahoo Finanzas, por ejemplo, te dice, mira, yo calculo con datos mensuales los últimos 5 años. Y viene un estándar de mercado, varias corredoras de bolsa, varios bancos de inversión dicen ventana móvil, los últimos 60 datos. ¿Se entiende? Datos mensuales por 5 años y voy moviendo esto. ¿Por qué no? Porque mira lo que pasaba el 2010, no tiene nada que ver con lo que pasa el 2020, etc. Esto ya es a gusto del consumidor. A mí particularmente no me gusta eso. A mí me gusta más el sentido estadística de mientras más datos tenga, la muestra se parece más a la población. Entonces voy por el máximo. Le digo ya, mira, dame esto. Y listo. Entonces, le voy a decir, mira, dame datos mensuales, lo que más puedas. 30 años, ya que se aproxima al máximo. Entonces ahí sí digo, mira, aquí agarro un premio por riesgo positivo, pero notarán que ha sido un asco todo este tiempo y o sea, quizás desde 3.600 el dato está acá, o sea, desde el 2009, después que nos recuperamos de la crisis subprime que no vemos ni uno. Entonces, misma función de antes, yo le puse, miren, annotate y le pongo variación del porcentaje. Entonces lo agarro de acá de inicio o final de los 90. Entonces, perdón, denme un segundo. Volví. Entonces, fíjense que si yo agarro todo el lapso de tiempo, ha rentado 3.700% y eso en el compuesto. En el compuesto es 12,95%. Entonces uno dice, ya, entonces ahí uno puede decir, mira, 12,95 suena bien para el retorno esperado, pero alguien dice, no, pues mira, si yo en realidad veo los años 90 rentó mucho más que de lo que rentó después, bueno, pueden ir ajustando esos cambios.
¿Se entiende? Pero pasaba harto que alguien me agarraba 10 años y no le daba ningún dato razonable. ¿Se entiende? Entonces ahí uno puede hacer su diferenciación y ahí ya uno tiene eso y dice ya, entonces tengo el retorno esperado de mercado. Y la última corrección que hay que hacer es con el beta. Entonces, no seleccioné mi activo. Voy a decir Senko, fui a la función beta, ¿sí? Senko Chop, esta. ¿Sí? Entonces, fíjense. De nuevo, tengo el activo, la función literalmente es beta, es decir, historical beta. No hay nada distinto. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que uno va a decir, mira, ¿qué tengo? Te dice, primero, este es tu activo y lo estoy calculando relativo contra el IPSA. Listo. ¿Cómo quiero la frecuencia de los datos? Semanales. No, a mí particularmente no me gustan semanales. Le pongo mensuales. Y le digo, mira, dame el máximo de tiempo que tengas. No tengo mucho tiempo. Me lo movió a diario. Tengo mensual. ¿Cuántos datos tengo? Súper poco. Súper poco. Fíjense que ahí te dice número de puntos 15. Porque Cencosud Shopping Center se listó hace súper poco en bolsa. Entonces no tengo datos. Alguien podría decir, oye, mira, esta estimación debe ser súper mala. Bueno, el R cuadrado te da 0,45, pero alguien dice, no, no tiene sentido, no cumple ni la ley de los grandes números. Está bien, pues entonces alguien podría decir, tratemos de aproximarnos con un comparable. Y la próxima semana, por ejemplo, vamos a ver el Excel Template Library. Vamos a decir, mira, hay una base de datos, una librería, una biblioteca, si quieres, de planillas que tiene Bloomberg. Hay algunas planillas que sirven para sugerirte comparables, porque uno dice, no, si el Parque Arauco lo conozco, como el Plaza lo conozco, pero capaz que yo no tengo idea de que existe unos malls en Brasil que listan en la bolsa, etcétera. Entonces podría ocuparse. Y el Relative Value también vamos a ver, y la función Stat, como que uno podría buscar algunos comparables, ¿sí? Tenemos hartas cosas que hacer hacia. Entonces digamos ya, Parque Arauco, pues Parque Arauco, a ver qué tenemos. Fíjense que el Parque Arauco lista hace bastante más tiempo en bolsa, entonces si yo le digo dame el máximo, el Parque Arauco tiene datos desde el 93. Entonces tengo 104 datos mensuales. Esto fue quarterly, perdón, monthly. Si le pongo mensual, tengo 308 datos. Entonces uno dice, es distinto. Y aquí te da un beta que está cercano a 1, fíjense, 0,96. Y te da un R cuadrado de 41%, que es súper bueno. Uno diría, no, es malo, así como en el sentido econométrico. Sí, pero piensen que para activos puros, acciones particulares, más de 30% es un buen beta, perdón, un buen R cuadrado. Si tú quieres un coeficiente de determinación o bondad de ajuste más alto para portafolios, por ejemplo, por encima de 60% es bueno. ¿Sí? No vamos a llegar a 1 porque supongo que todos tienen más o menos claro que un beta solamente no explica todos los riesgos que corren los inversionistas. Por eso hay modelos de 3, 4, 5 betas, etc. ¿Sí? Entonces ahí te da, y uno dice, mira, ¿por qué me muestra 2 betas? Mira, el RO beta lo que te está diciendo es, mira, yo corrí una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, lo más simple posible, y este es el beta que me dio. Pero el adjust beta es un beta que hace Bloomberg con la siguiente forma. Dice, mira, beta ajustado es el beta común y corriente, digamos, por MCO, o en este caso el RO beta, por 2/3. Y además te suma 1 por 0,33. Entonces lo que uno va a tener en ese caso es que el 0,33 te lo tiende a estandarizar cerca de 1. Fíjense que si uno tiene acá, sube el beta. Y tengo el 0,67. Entonces tú dices, mira, si tu beta es 2,5, así una empresa súper riesgosa, te lo va a bajar en torno a 1, porque este está más abajo. Si en realidad tu beta es 0,2 o 0,3, entonces te lo va a tender a subir porque te lo va a promediar con 1. ¿Se entiende? Y el promedio es 1/3 por 1, el beta promedio del mercado, más 2/3 el beta que te haya dado la regresión lineal.
Por eso que el beta ajustado tiende a suavizarlo. Entonces, fíjense que en este caso, como te da 0,66, lo promedia con 1 y te da 0,97. Si fuese el caso contrario, entonces te lo va a tender a estandarizar para el otro lado. ¿Se entiende? Y aquí lo que uno puede hacer es el juego. Uno puede decir, oye, mira, no es que yo no lo quiero contra el IPSA. Algunos sugerían, por ejemplo, contra el S&P 500. Bueno, se coloca ahí. Pues. Alguien dirá, oye, no sé si tiene mucho que ver con el S&P 500. Quizás lo quiero correr contra el ICPA, que tiene más acciones que el IPSA. Listo, ahí está. Puede ir cambiando, ¿se entiende? Y le puedo cambiar la frecuencia de los datos, etcétera, como que pueden jugar con la parte econométrica. Nosotros también la semana, yo creo que la subsiguiente, vamos a descargar los datos directamente desde el Excel y vamos a hacer que si yo corro la regresión contra este índice, que cómo calculo los datos y cómo puedo dejar los parámetros, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese caso, alguien podría decir, no sé, es que un inversionista del Parque Arauco podría invertir en cualquier parte del mundo, que quizás no es cierto para esta acción, pero sí para otras acciones. Entonces, quiero buscar el índice del mundo, ese es el MSCI World. ¿Sí? Entonces, este es el ticker. Ah, ya, y contra el índice que agrupa el 85% de todas las acciones del mundo por valor bursátil, te da 0,74. Y a mí me parece que tiene más sentido que el beta sea más bajo que más alto. En general, los negocios de real estate inmobiliario tienden a tener betas más bajos que el promedio, pues, que uno. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Sí. ¿Alguien algo que no hayamos cubierto y que quisiera saber? De este tipo de cosas, vamos a hacer más cosas hacia adelante. Profe, yo tengo una pregunta administrativa. Se supone que la tercera clase tenemos que entregar el primer informe, ¿verdad? El próximo lunes es feriado. ¿Igual se entrega el lunes? No. Reemplazamos esa clase. Eso es, en algún momento lo dijimos, quizá era el momento que estábamos reseteando Zoom, pero yo le voy a escribir a la Mac ahora, lo tengo aquí anotado en un papelito, le voy a pedir cuándo recuperamos esa clase, que a mí me suena que va a ser el siguiente viernes, el viernes eso sería 16, y ustedes lo pueden entregar al final de ese día. O sea, es la tercera clase que se haga, pues si no tenemos clase, es imposible que lo entreguen, porque en el fondo tienen como pocas armas todavía para entregar el tercer informe. Ya, entonces el tercer informe se entrega como con la materia que veamos en la tercera clase también. Sí, más o menos. O sea, les podría decir que eso complementa. Pero, por ejemplo, ahora que nosotros vamos a ir a la función de divisa, vamos a decir, mira, estas son todas las divisas y ustedes cojan una. Ustedes dicen, mira, yo creo que esto va a subir o va a bajar. No tienen que tener como más instinto nomás, no tienen que tener muchos indicadores técnicos. Esa es la gracia. Entonces, la próxima semana llegamos al principio y decimos, ya, a ver qué escogieron. No, yo escogí el won coreano. ¿Ya? Entonces, oye, yo dije que compráramos y en realidad bajó, o los gráficos de monedas se ven al revés, que son como las clásicas complicaciones. Ah, ya listo. Entonces, vamos a recomendar otra cosa. Entonces, como que de lo que recomiendan ustedes de aquí hasta la próxima clase, pueden fallar y está bien. No hay problema en ese sentido. ¿Entiendes? Ya, Así que como que perfecto, escojan gracias. algo como por intuición. Oye, me tinca ya listo, ¿no? Pero me tinca que deberíamos comprar o vender porque ustedes leyeron noticias, así como nada que hubieran aprendido en este lectivo todavía. Así como noticias, yo vi, más o menos está súper devaluado, el diario decía, alguien me contó, ya suena bien. Pues y después lo ponemos en práctica y en realidad funcionó, no funcionó por tales y cuales razones. Y luego entonces ustedes ya redactan su informe final como con una posición actualizada. Entonces, como que ahí si lo hicieron bien o mal de aquí a la próxima semana, dado que no han entregado el informe, es gratis en ese sentido. Ya, perfecto, gracias. Entonces, miren, vamos a ir al... Vamos a ir al F11, que es el botón de Currencies. Y aquí lo que podría servirle es, por ejemplo, la función FXC, que es la función de la matriz de tipos de cambio. Entonces, fíjense que lo que les va a mostrar es todos los tipos de cambio cruzados. Lo que aquí hay que entender es algo.
cuando dice el dólar de Estados Unidos contra el australiano, no sabemos qué moneda es la que está al principio y cuál está al final. Entonces, uno siempre tiene que entender la nomenclatura de las monedas. Aquí fíjense que te voy a decir cuáles son las que han cambiado más o menos de 2,5% en tanto tiempo, etcétera, y voy a hacer como variedades cruzadas raras, así como yenes japoneses con coronas noruegas. ¿Se entiende? Entonces, como que uno no se hubiese imaginado eso. ¿Se entiende? Te está dando la canasta de las monedas más grandes, pero alguien podría hacer la G10, la asiática, la emergente, la de Latinoamérica, lo que uno quiera, ¿sí? Te cotiza las divisiones, no una cosa súper sofisticada, te simplifica el cálculo. Quizás la más importante para nosotros es la función que está en el F11, va a estar aquí, en la WCR, World Currency Rates. Entonces, fíjense que con el World Currency Rates queremos explicar algo que es súper importante, que es una complicación y que yo con el profesor Jaime Valenzuela lo hemos discutido harto a través del tiempo. Así es como se lee la nomenclatura de las monedas. USD SEC significa ¿qué cosa? Estos son coronas noruegas por si acaso, pero cuando yo leo 8, ¿qué es 8? Coronas suecas, perdón, no coronas noruegas. ¿Un dólar vale 8,8 coronas suecas? Eso es. O sea, yo debería pagar 8,88 coronas suecas por cada dólar. Entonces está al revés la paridad. Notan que tú estás diciendo 8,88 coronas suecas por cada dólar y el dólar va primero. La paridad está contraintuitiva a la lógica, pero así se escribe. Entonces, nadie escribe con palabras, entonces tú lees esto, USD CLP. Chao, pero eso significa pesos chilenos por cada dólar. ¿Se entiende? Entonces aquí siempre se escribe moneda fuerte contra moneda débil. ¿Por qué? Porque obvio que la corona sueca es más débil que el dólar estadounidense y lo mismo con la corona noruega y con el yen japonés y con la corona danesa y con los francos suizos y con el dólar canadiense, pero no, y ojo, no es un problema del precio tal cual, sino que es solamente cómo está escrita la paridad con el dólar neozelandés, con la libra esterlina, con el euro y con el australiano. Ahí la paridad es al revés. Entonces fíjense que el neozelandés vale menos que el estadounidense. Por eso te dice 0,66. O sea, tú pagarías 0,66 dólares estadounidenses por un neozelandés. O tendrías que pagar 1,3 dólares por cada libra esterlina. O 1,17 dólares por cada euro. O 0,71 por el australiano. Entonces, fíjense que en el caso del euro y la libra esterlina, si valen más que uno, en el caso del neozelandés y el australiano no valen más que uno, así que no es un problema de cuánto valga. Es súper obvio para el canadiense y para el franco suizo, que valen en torno a uno. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, tú dices tendría que dar menos que un franco suizo por cada dólar estadounidense. Y el canadiense nosotros nos pasaba mucho en la mesa. En la mesa como que tendían a dar vuelta a la paridad porque el canadiense como que valía 1,03, 0,95, 0,98. Entonces, no, es que lo estamos leyendo al revés y lo daban porque el precio hace una semana era 1,03. No es así, pues. Siempre está planteada como dólares canadienses por dólares estadounidenses. ¿Se entiende? Con excepción de estas 4 grandes monedas. Entonces, todas se leen como unidades de la moneda contra el dólar estadounidense, excepto en el neozelandés, en la libra esterlina, en el euro y en el australiano. Solamente en esas 4 cambios. ¿Sí? Y entonces fíjense que aquí podrían utilizarlo para estimar lo que quieren predecir, porque te dice, mira, esto es lo que se ha movido en un día, en 5 días, en un mes, en 3 meses, en 6 meses. Acuérdense que su recomendación es de una semana y en el primer informe solo tienen que poner una moneda. Lo más importante es que sea lindo, así que díganle todo el tiempo al formato. Y entonces ustedes podrían decir, mira, si este significa year to date, en la corona sueca
ha subido 5,3% en lo que va del año, entonces está carita, habría que venderla. O alguien dice al revés, por la de Noruega está barata porque ha bajado 4,7%, habría que comprarla. ¿Sí? Entonces, fíjense, sí, y esta es la parte, y con esto terminamos la clase, esta es la parte compleja y le vamos a dar mucho más duro a eso la próxima semana cuando ya veamos los canales, los pisos, los techos y ese tipo de cosas. Si yo, perdón, qué tontera, no escogí ninguna moneda. Entonces voy a escoger la corona noruega. Si la corona noruega está barata, pensemos que está barata, ¿debería bajar o subir? Subir. Subir. Ya, entonces fíjense, ¿el gráfico debería subir o bajar? Subir. No. Porque miren, ¿ustedes esperan que la corona noruega se aprecie o se deprecie? ¿Se aprecia? Se aprecie. Entonces voy a tener que dar más o menos coronas noruegas por cada dólar estadounidense. Menos. Menos. Entonces lo que debería hacer es bajar. Y fíjense que eso es lo que ha pasado el mes. Aquí es lo que vamos a llamar un canal bajista. O sea, entre estos precios de aquí abajo y estos precios de aquí arriba ha ido rebotando. Piso, techo, piso, techo. Y así sucesivamente. O sea, si ha bajado de acuerdo a lo que nosotros decíamos que estaba muy caro. Y aquí de nuevo se produjo un canal alcista. Entre esos dos precios máximos y abajo había un piso o una soporte, perdón, y arriba había un techo, una resistencia. Entonces, solamente en las divisas se leen al revés. Esa quizás es la mayor complicación de entenderlo. Y si fallan esta semana, está súper bien. Ojalá les pase eso, porque va a ser la mejor parte del aprendizaje a la siguiente semana. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, mira, yo quizás con el dólar peso y con eso cerramos. Es lo más fácil de ver. Voy a ponerle acá, CLP. Si yo pongo solo CLP, acuérdense que va por defecto contra el estadounidense, dólar estadounidense. Entonces tú dices, oye, yo creo que el peso se va a apreciar, entonces debería bajar el tipo de cambio. Si tú crees que se va a depreciar, entonces debería subir a 800 o a 805. ¿Se entiende? Entonces, si tú dices, oye, yo voy a vender pesos chilenos, por defecto tú estás comprando dólares. Fíjense que una moneda siempre una posición larga en una y una venta corta en la otra automáticamente. O sea, yo vendo pesos y no me quedo en aire. Si yo vendo los pesos, los cambio por dólares. Si yo vendo los dólares, los cambio por pesos. Y lo mismo con cualquier paridad. ¿Sí? Mi recomendación final, y con eso terminamos, es que escojan una moneda que sea súper volátil. No escojan una moneda que sea súper plana en el tiempo, no sé, el euro, fome. Escojan la rupia de Seychelles, el won coreano, no sé, los dólares congoleses, alguna moneda que sea bien extraña, porque en el fondo uno dice, oye, mira, lo peor que te puede pasar en trading es que el activo se mantenga estable con el tiempo. Si sube o si baja y pierdo mucha plata, no importa, estuve en la posición equivocada, pero no quiere decir que yo voy a decir comprar y no se movió nada y sigo ahí nomás, sino que yo compré, vendí después en corto y liquidé la posición, hice el take profit, el stop loss e hice harto. Para que sepan si es súper volátil o no, siempre tienen lo que hemos hecho toda esta clase nomás, por el porcentaje de cambio dicen, mira, el 17 de septiembre valía esto, casi 3 semanas después valía esto, subió 4,16% el tipo de cambio, o sea, se depreció el peso. Eso es bueno, ¿se entiende? O quizás que en un día pueda bajar de acá a acá, un 1% está bueno si pudieran operar todos los días con 1% de rentabilidad, con días de transacción efectivo sería 255% al año. Excelente. ¿Se entiende? Pero si el gráfico a veces pierde proporción, entonces mídanlo con el porcentaje, porque a veces se ve súper volátil y era 0,6%. No sé, la lira turca pasaba a veces. ¿Sí? Y con eso ya ustedes dicen, mira, nosotros creemos que va a subir, que va a bajar, esperamos estas noticias del Banco Central, esto está correlacionado con el precio del cobre, bueno, en otras partes, no sé, del platino, del paladio, y por esas razones creemos que hay que comprar y vender y debiéramos liquidar la posición más o menos en tal punto que es el take profit, y si nos fuese mal, deberíamos cerrar la posición en este punto que es el stop loss. ¿Sí?
¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, que Chao, estén profe. bien.